amigos, saludos, bienvenidos a la sesión del día de hoy de Lecturas de Cielo del volumen uno. Damos la bienvenida a Arbey que nos acompaña en esta tarde, a Fabi, Mirta, Laura, María de Jesús, Cristina, Bere, Gisela, Rosalía, Maggie, Carmen, María Barragán, María Lidia y cada uno de los que nos ven desde sus hogares. El día de hoy vamos a continuar con los escritos del volumen uno. Como bien sabemos que no tiene fechas, pero viene por, los numerales vienen en paréntesis. Estaríamos en el 37 con el subtítulo de Imitación de su vida, imitación de la vida de Jesús. La semana pasada estuvimos rumiando lo que fue la purificación interior y purificación del interior de su alma, al igual que olvido de las culpas. Entonces vamos a ir continuando con la imitación de su vida. Voy a compartir pantalla. Podemos dar inicio con la lectura, Fabi, por favor. Leerlo de aquí de la pantalla. Imitación de su vida, imitación de la vida de Jesús. Estoy pronto a hacer lo que tú quieres. Mira, la primera cosa que te dije que quería de ti era la imitación de mi vida. Así que veamos qué cosa te falta. Señor, le decía, me falta todo, no tengo nada. Y bien me decía, no temas, poco a poco haremos todo. Yo mismo conozco cuán débil eres, pero es de mí que debes tomar fuerza. No lo recuerdo en orden, pero como pueda lo diré. Y agregaba, espíritu y rectitud. Quiero que seas siempre recta en tu obrar. Con un ojo me debes mirar a mí y con el otro debes mirar lo que estás haciendo. Quiero que las criaturas te desaparezcan del todo. Si te vienen dadas órdenes, no mires a las personas, no, sino debes pensar que yo mismo quiero que tú hagas lo que te es ordenado. Entonces, con el ojo fijo en mí, no juzgarás a ninguno, no mirarás si la cosa te es penosa o te gusta, si puedes o no puedes hacerla. Cerrando los ojos a todo esto, los abrirás para mirarme solo a mí. Me llevarás junto a ti pensando que te estoy mirando fijamente y me dirás, Señor, solo por ti lo hago, solo por ti quiero obrar, no más esclava de las criaturas. Así que si caminas, si obras, si hablas, en cualquier cosa que hagas, tu único fin debe ser de agradarme solo a mí. Oh, cuántos defectos evitarás si haces así. Otra vez se me decía, también quiero que si las personas te mortifican, te injurian, te contradicen, las miradas también la mirada también fija en mí, pensando que con mi misma boca te digo, hija, soy propiamente yo que quiero que sufras esto, no las criaturas. Aleja la mirada de ellas, sino solo yo y tú siempre. Todas las demás destrúyalas. Mira, quiero hacerte bella por medio de estos sufrimientos. Te quiero enriquecer con méritos. Quiero trabajar tu alma, volverte similar a mí. Tú me harás un regalo. Me agradecerás afectuosamente. Serás agradecida con aquellas personas que te dan ocasión de sufrir, recompensándolas con algún beneficio. Haciendo así, caminarás recta ante mí. Ninguna cosa te será más inquietud y gozarás siempre paz. Muy fácil, ¿verdad? Así leído suena muy fácil, pero bueno, vamos a ir viendo poquito a poquito. Bienvenido, Rogelio.
Gusto tenerte nuevamente por acá. Muchas gracias. Buenas noches. Buenas noches. Eh, este espíritu de rectitud tiene mucho. Yo creo que en él vemos ambas cosas que leímos en las sesiones pasadas, ya llevadas al plano, digamos, ya puestas en la vida cotidiana, ¿no? Cómo se tienen que ir ejerciendo tanto el desapego del mundo exterior como el interior. Entonces, eso es lo que yo veo ambas cosas fusionadas en este espíritu de rectitud. Y se ve claro, ¿no? En el punto que dice, Señor, solo por ti lo hago, solo por ti quiero orar, no más esclava en las criaturas. Entonces se libera automáticamente de esa esclavitud que nos causa el estar tratando de, una, complacer a todo mundo, porque dice Jesús, ya no tienes que complacer a todo mundo, solamente a mí, y solamente estamos tú y yo en el mundo, que es lo que le dice en la lectura anterior, ¿no? Que todas las demás personas quedaban fuera, porque en cada uno de ellos iba a mirarlo solamente a él y lo vuelve a repetir en esta lectura, ¿no? Pero es interesante, siempre recta en tu obrar. Con un ojo me debes mirar a mí y con el otro debes mirar lo que estás haciendo. Aquí ya su caminar de Luisa. Eh, Parece, por eso le digo que suena bastante fácil, pero llevado a cabo, nosotros nos cuesta, ¿no? Porque está esa voluntad humana ahí como, yo no diría como piedrita en el zapato, sino como una roca enorme. Pero al final dice esto, ¿no? Haciendo así caminarás recta ante mí, ninguna cosa te dará más inquietud y gozarás siempre paz. Entonces ya no existirá esa inquietud que tenemos siempre por estar viendo a todos los demás, sino ya nada más estaríamos viendo a Jesús y tratar de complacer solamente a Jesús. Y dice todo lo que te venga dado, así sean mortificaciones, así sean, que eso lo habíamos visto, ¿no? Como lo había repetido anteriormente. Dice, si es bueno, dice, tómalo como venido de mí. Si es malo, tómalo como venido de mí para que tengas la oportunidad de mejorar en ese punto, ¿no? Y aquí se lo vuelve a decir, las órdenes dadas, no mires a las personas, sino debes pensar que yo mismo quiero que tú hagas lo que te es ordenado. Entonces, con el ojo fijo en mí, no juzgarás a ninguno, no mirarás si la cosa te es penosa o te gusta, si puedes o no puedes hacerla. Cerrando los ojos a todo esto los abrirás para mirarme solo a mí. Me llevarás junto a ti pensando que te estoy mirando fijamente y me dirás, ahí donde le dice esto, ¿no? Señor, solo por ti lo hago, solo por ti lo quiero, solo por ti quiero obrar, no más esclava de las criaturas. Esa frasecita, repetirla o sea, tomarla para nosotros es importante. Aprendérnosla, repetirla en cada oportunidad que tengamos en la vida cotidiana, en el trabajo, en la sociedad. Solo por ti lo hago, solo por ti quiero obrar, no más esclava de las criaturas. Eso nos ayudaría a nosotros a desprendernos, ¿no? Llevaríamos a cabo lo que viene siendo tanto el desapego del mundo exterior y al mismo tiempo purificando el alma, ¿no? Purificando el interior del alma, porque ya no nos sentimos con la persona comprometida con esa persona, sino que todo lo estamos tomando como venido de Jesús. Si es bueno o malo, entendemos que, bueno, que en sí no hay cosas malas no venidas de Él, sino que serían oportunidades para hacer nuevas adquisiciones para nuestra alma. No sé si tengan por ahí otro comentario. Javi, Como tienes tú el... dices, es un poquito eh, difícil, difícil, pues tratar de trabajar en esto. Pero lo importante es cuando dice Jesús,
No temas, poco a poco haremos todo. Yo mismo conozco cuán débil eres, pero es de mí que debes tomar fuerza. Esa es la confianza que nos da, ¿cierto? El saber que de la mano de Él podemos todo, ¿sí? Lo podemos lograr, pues porque vamos de la mano con Él. Y ahí es cuando, por ejemplo, uno em, va entendiendo un poquito más, entendiendo el Evangelio, ¿cierto? Porque Él dice, Jesús dice, lo que hiciste a uno de los míos, a mí me lo hiciste, ¿sí? Perdonad al, al que te haga daño, a tu enemigo, porque ese enemigo no es mi enemigo, ¿sí? Esa persona que está ofendiéndome, es un Jesús sufriendo o es por eso ya uno no va a ver esa persona mal, sino que al contrario va a tratar de reparar a Jesús en él, ¿cierto? Entonces ahí va entendiendo un poquito más uno cuando Jesús habla, pues en el Evangelio, ¿no? Pero lo que más lo reconforta a uno es que, que Jesús está pronto a ayudarle a uno en esas situaciones, ¿no? Pienso yo. Sí, de hecho, volviendo un poquito, ya vamos con Mirta, con el desapego exterior, nos dice esto, ¿no? Dice, me enseñó el modo de cómo amar a las personas sin separarme de él. Eso lo vimos en el desapego exterior. Está en el numeral 23. En la purificación del interior, le dice que ahora solamente dice, en el 24, dice, debes hacer de cuenta que yo y tú estamos solos en este mundo. Prométeme ser fiel y yo verter en ti tales y tantas gracias que tú misma quedarás maravillada. Y en el 25 le dice algo bien importante. Dice, sobre ti he hecho grandes designios, siempre y cuando tú me correspondas. Quiero hacer de ti una perfecta imagen mía, comenzando desde que nací hasta que morí. Yo mismo te enseñaré un poco cada vez el modo como lo harás. Entonces, estos estábamos viendo los anteriores y ya en esto que leímos, que en la imitación de su vida, ¿no? Como bien dice Fabi, para nosotros es complicado, pero está diciendo Jesús, sobre todo en el 25, que Él va a ser una imagen perfecta de Él, desde que nació hasta que murió. Entonces el trabajo es de Jesús, ¿no? Y ahora eh, le dice acá, en esto que estamos leyendo el día de hoy, dice, mira, la primera cosa que te dije que quería de ti era la imitación de mi vida. Así que veamos qué cosa te falta. Y ella, pues, me falta todo, no tengo nada. Ahí, en esa parte que yo creo que sí podemos coincidir con Luisita. Bueno, y ahí ya dice él, no temas, poco a poco haremos todo. Yo mismo conozco cuán débil eres, pero es de mí quien debes tomar fuerza. Entonces es un trabajo de Jesús en el alma, de acuerdo a la correspondencia que el alma le da y a la oportunidad, la intención y las ganas que tenga de adentrarse en esto, ¿no? Pero en sí es Jesús. O sea, nosotros ponemos el 1%, Jesús pone el 99%. Vamos con Mirta ahora sí. Pues esto habría que preguntarnos qué sería imitar la vida de Jesús. ¿Qué será eso? ¿Verdad? ¿Qué es imitar la vida de Jesús? Imitar es copiar todo lo que él hizo. Eso Ah, sería imitar. exacto. Quiere decir que entonces, como estamos en el volumen número 1, pues él está enseñándole a Luisa el caminito. El caminito es primero imitarlo a él, es copiar lo que él hacía
Por ejemplo, en el Evangelio que dice, lo que yo hablo, lo hablo como mi Padre me lo ha enseñado o como mi Padre me lo ha dado. Yo vine a hacer las obras de mi Padre, no mis obras. Y nosotros podemos mirar a Jesús en el Evangelio e imitar a Jesús desde el Evangelio en santidad humana, porque eso es imitación. Pero, ¿qué pasa? Que más adelante Jesús no le dice eso a ella. Él le dice, es que yo quiero darte mi vida. Y con mi vida es que tú vas a obrar, tú vas a actuar. Por ahora está hablando de imitación, pero ya que nosotros conocemos eh, los modos de Jesús, pues debemos como que tener en cuenta que a nosotros no nos toca imitar a Jesús. A nosotros lo que nos toca es tomar la vida de Jesús y hacerla nuestra, para que Él pueda vivir su vida desde nosotros. Pero es que sí se lo dice, perdón, Mirta, sí se lo dice en el numeral 25, por eso es que lo releímos y le dice que Claro, quiero hacer de ti una perfecta imagen mía, comenzando desde que nací hasta que morí. O sea, allí ujú, ya está el plan desde sí, entrada. exacto, pero eso es en santidad humana, la imagen. Pero nosotros estamos llamados en la divina voluntad a ser semejante a Él, no solo imagen, sino semejante a Él. Entonces, en esa semejanza es obrar desde Él, obrar en Él. Entonces, sí, claro, ese es el camino, ese es el caminito y está bueno que lo sigamos repitiendo, pero también es importante que sepamos que no nos debemos de quedar en la imitación de Jesús, porque ya nosotros hemos venido pues alimentando esa imitación de Jesús, haciéndonos imagen de Él. Ahora viene la semejanza con Él. Eso es una cosita. Para lo otro, el espíritu de rectitud. O sea, nosotros hemos ido poco a poco, hemos ido leyendo, hemos ido, eh, no sé, como adentrándonos, tratando de comprender cuáles son estas enseñanzas divinas de Jesús, el desapego, tanto el interior como el exterior, la purificación. Pero ahora Él nos dice, el olvido de las culpas, pero ahora nos dice espíritu de rectitud. Y ahora sí, en el espíritu de rectitud sí que nos podemos mirar nosotros bastante, porque cuántas veces nosotros, si alguien nos injuria o nos contradice, dejamos la mirada puesta fija en Jesús. No estamos acostumbrados a eso, pero Jesús le dice claramente a ella, si te injurian, tómalo como que soy yo quien te estoy enviando ese sufrimiento. Te lo estoy enviando, ¿por qué? Porque te quiero purificar. Entonces aquí es cuando muchas almas dicen, no, yo no puedo con esto. Yo no puedo con esto porque no, como yo voy a como yo voy a permitir que me vengan a injuriar en mi propia casa, que mis hijos me vengan a faltar el respeto en mi propia casa. Pero Jesús lo dice bien claramente ahí, el espíritu de rectitud. Tómalo como que viene de mí, como que te estoy enviando ese sufrimiento. Y eso no quiere decir que vamos a dejar que nos insulten, principalmente si son familia, ¿no? En el espíritu de rectitud también debemos de entender que hay que hablar con la verdad. Hay que hablar con la verdad. Como dice Fabi, voy a mirar a Jesús que está casi moribundo en aquel que me está injuriando, pero a la misma vez voy a amar a Jesús en él. ¿Y cómo voy a amar a Jesús en él? Pues tomándolo como que eso viene de él, de Jesús, dándole las gracias. Fíjense lo que les digo, dándole las gracias.
Cuando hacemos eso, ya no nos quedamos mirando a la persona. Eso queda como en el olvido. No sé si me estoy dando a entender, pero esto es muy importante, porque estas son las cosas que Jesús nos está enseñando. Y esto hay que tomarlo bien en serio, porque si no tenemos ese espíritu de rectitud, no estaríamos listos para, para lo que Él nos quiere dar. Todo es importante. Espíritu de rectitud. Con un ojo tú me vas a mirar a mí y con el otro lo que estás haciendo. ¿Y cómo se hace eso en una vida diaria? Con un ojo debes de mirarme a mí y con el otro debes de mirar lo que estás haciendo. Cuando hay situaciones difíciles en la vida, lo primero que nos sucede es que las sensibilidades se excitan. Entonces, como ya tenemos este conocimiento del espíritu de rectitud, de con un ojo me debes mirar a mí y con el otro debes mirar lo que estás haciendo, debemos de entonces mirarlo a él, imitarlo a él en el sentido de que él nunca estaba irritable, él nunca estaba con coraje, él nunca odiaba. Pues eso es lo que él está pidiéndonos a nosotros, exactamente eso. Es que tomemos lo de él y que lo hagamos nuestro. Pero en el volumen uno pues lo llama imitación. Y una manera de mirarlo a él es en la cruz, ¿sí? Porque por una ofensa, algo, ya uno no va a tomar eso como personal, o la ofensa que le hagan, o el desaire, ¿sí? Ya no lo va a tomar uno personal, mira a Jesús y yo pienso que lo que le pasa a uno es poquito, es nada, para lo que Jesús sufrió por nosotros, ¿sí? Entonces es una manera, el mírame a mí es, mírame a mí en la cruz. Yo lo viví por ti, ¿sí? Ahora, al mirarme a mí, lo subres en mí, Ujú. lo ofreces a mí, lo vives por mí. Así es. Son palabritas como clave, ¿verdad? No sé si Ivette está por ahí, Bere quiere decir algo. Sí, Y después Albe y después Rogelio. sí, a ver, adelante. No sé si Hola, ya habías terminado con tu comentario. Veré, adelante. a ver si no escuchan mucho ruido, pero ah, yo creo que es bien importante leer los escritos de María Valtorta para darnos cuenta cuando a Jesús siempre los sacerdotes querían confrontarlo de alguna manera, querían que él se dejara llevar por sus emociones. Y justamente allí Jesús nos está enseñando no dejarnos llevar por las emociones, sino que siempre él estaba en paz, no, no se dejaba llevar por nada de lo que ellos le dijeran. Él, me imagino que hacía reparación de todo lo que le insultaban y él siempre se mostraba, ¿cómo puedo decir la palabra? No sé cómo decir, bueno, en paz, de que
Sobre todo nos dice él a través de los escritos de María Valtorta, nos muestra cómo, cómo hacer en cada momento. Pero pues es importante, como digo, volver leer los escritos de María Valtorta. Eso es lo que quería decir. Y los escritos de María Valtorta nos ayudan a comprender cómo Jesús actuaba, ¿verdad? En su humanidad, cómo actuaba la humanidad en su divinidad. Y nos ayuda a comprender muchas cosas, pero siempre hay que pasar el puente, pasarlo hacia la divina voluntad, porque si no nos quedamos en santidad humana. Pero sí nos ayuda bastante porque tiene muchos ejemplos prácticos, ¿verdad? De la vida diaria. Sí, por supuesto. Mm. Arbey, Evangelio como me fue revelado, ahí está la vida de Jesús y todos los procesos que él tuvo, todos los enemigos, como dice Bere, los sacerdotes, todas las trampas que les ponían, él sabía cómo responder a todo eso. Y tenía ahí la rectitud, no me acuerdo cómo es que dice. Sí, él estaba allí, él siempre decía eso. Y cuando lo estaba en la pasión, que lo estaban juzgando, que lo llevaron a uno de esos jueces que tuvo él, que uno de los guardias le pegaron le pegó en la cara y él le dijo, ¿por qué me pegas? ¿Acaso yo te he dicho algo que ya te haya ofendido? Sí, ahí está el de rectitud, el espíritu de rectitud. Eh, y así nosotros tenemos que actuar, ¿no? No irnos a la pelea a las manos, ¿no? Sino saber responder, pero con la verdad, como dice Mirta. Sí, en esos casos uno tiene que venirse a estas lecturas que estamos viendo ahora y mirar lo que él nos está recomendando, que estos son los primeros pasos, como dice Mirta, para que nosotros podamos ir aprendiendo cómo seguir a Jesús. Aquí, ahorita es cómo imitarlo, pero al final, si queremos ser hostias vivas, tenemos que no imitarlo, sino ser un Jesús para poder hacer aquellas hostias vivas que Él necesita para que esta divina voluntad y Él pueda reinar en todo, en cada uno de nosotros. Y pues aquí está lo básico, los primeros pasos para poderlo entender y poderlo seguir a Él. Nos parece difícil, sí, pero Él está allí. Y Mamá María también está con nosotros para que no decaigamos, para que no nos dejemos vencer de esas cosas que nos ponen enemigo en la cabeza. Siempre nos pone obstáculos. Eso es imposible, no se puede, nada. Eso no. Siempre es mi corazón, mi alma y mi corazón pertenecen a Jesús y a María. Cuando lleguen esos pensamientos, para poder así vencer y poder dar la batalla, porque esta es una batalla espiritual, no es fácil, pero tampoco es imposible junto con Jesús. Sin Dios no podemos, pero con Él todo lo podemos. me gusta eso, esa frase, ¿no? Para repetirla cada vez que nos sentimos de cierta forma débiles, ¿no? Que sentimos que no podemos, pero una forma de tanto de rechazar las tentaciones y ahí llevaríamos a cabo de no anidar malas ideas en la mente. Ujú. Sí. Rogelio, Sí, es muy interesante primero empezar a conocer todo esto y lo que a mí me llama mucho la atención y sirve de guía como para empezar este camino en la divina voluntad es tener un ojo siempre mirando a Él, que parece y se dice fácil, pero no es tan fácil cuando uno está en sus actividades y tener siempre un ojo
mirando a Él como principio del espíritu de rectitud, ¿no? Y lo otro que me llamó la atención es en el numeral 41, donde dice, también quiero que si las personas te mortifican, te injurian, te contradicen, la mirada también fija en mí, pensando que con mi misma boca te digo, hija, soy yo propiamente, yo que quiero que sufras esto y no las criaturas. Esto también creo que nos puede servir cuando estamos en un periodo de turbación o un problema o una complicación, el tener por lo menos la certeza de que a veces todo lo que nos pasa es para bien nuestro, de alguna forma, ¿no? Y eso también nos ayuda a afrontar esas vicisitudes que tal vez en otras circunstancias uno se puede desplomar, venir abajo, decaerse. En cambio, el valor que nos da que estas pruebas que nos pone Jesús y que todo viene de Él, nos hace o nos da más ánimos a seguir adelante como para ofrecer todo ese sacrificio, todo ese sufrimiento o el trabajo, lo que sea, ofrecérselo a Él y entregarlo y hacerlo en su divina voluntad, aunque sea como actos para que uno, digamos, pueda adentrarse en este camino que realmente es maravilloso, pero también, como estamos muy apegados a este mundo, a veces nos cuesta despegarnos de todos nuestros apegos, etcétera, ¿no? Pero es una reflexión más que todo para mí, pero bueno, las comparto a ver si ustedes coinciden. Sí, definitivamente es, es difícil llevarlo a cabo en el diario vivir, pero es un trabajo de Jesús va por pasitos, que es lo que vamos viendo, ¿no? Y tener la certeza que Él irá obrando. ¿Cuánto tiempo nos demorará? No sabemos, no sabemos, pero no es un trabajo tan sencillo y son varias cosas, ¿no? Desde el principio que Él nos dijo, quiere hacer una perfecta imagen de Él desde que nace hasta que muere y lo vuelve a repetir, ¿no? Y estos son como los pasos de lo que va narrando Luisa, ¿no? De lo que le va costando, lo que va a necesitar adquirir para poder ir llegando hacia ese punto, ¿no? Y ese espíritu de rectitud sí es algo que le ha costado, sin embargo, es tan necesario porque como bien decía Mirta, no se puede avanzar mucho si estamos todavía con eso, ¿no? Pero algo que yo les comparto es seguir, porque cuando nos centramos solamente en esto, es mirarnos a nosotros. Es decir, es que esto es muy difícil para mí, esto no lo vamos a poder lograr o esto es imposible para nosotros. No nos miremos a nosotros, porque ahí estaríamos fallando. En lo personal, a mí eso fue lo que me hizo que me demorara en estos, al principio que me llegó el libro, decía, pero es que esto para mí es imposible, porque lo entendíamos como si fuera algo que de nosotros necesitaría salir, cuando no, esto es de Jesús en el alma. Este es un trabajo que Él va a ir haciendo y nuestro trabajo de nosotros es irnos disponiendo para que lo vaya orando y Él irá encaminando, porque cuando nos veramos a nosotros, nosotros seríamos incapaces. De hecho, el espíritu de mortificación, que es el que vamos a leer ya de siguiente, vamos a entender un poco, más bien mucho más todavía, ¿no? Y ese espíritu de rectitud no es tan sencillo como parece. Inclusive a Luisita le costaba, ¿no? No sé si vamos con la lectura y ya ahorita también eso nos va a ir ampliando un poquito más lo lo que Jesús nos va revelando. Espíritu de mortificación en el numeral 42. Espíritu de mortificación.
Después de algún tiempo en que traté de ejercitarme en estas cosas, a veces haciendo y a veces cayendo, si bien veo claro que aún me falta este espíritu de rectitud y siempre quedo más confundida pensando en tanta ingratitud mía. Jesús me habló y me hizo entender la necesidad del espíritu de mortificación. Si bien me recuerdo que en todas estas cosas que me decía, me agregaba siempre que todo debía ser hecho por amor suyo y que las virtudes más bellas, los sacrificios más grandes se volvían insípidos si no tenían principio en el amor. La caridad, me decía, es una virtud que da vida y esplendor a todas las demás, de modo que sin ella todas están muertas y mis ojos no sienten ningún atractivo y no tienen ninguna fuerza sobre mi corazón. Estate pues atenta y haz que tus obras, aun las mínimas, estén investidas por la caridad. Esto es en mí, conmigo y por mí. Ahora vayamos directamente a la mortificación. Paramos ahí, Fabi, porque este parrafito tiene varios puntos, ¿verdad? Como bien decíamos, que le costó a Luisita, ¿no? Dice a veces, am, a ve- dice, si bien veo claro que aún me falta este espíritu de rectitud, siempre quedo más confundida pensando en tanta ingratitud mía, ¿no? Vamos a ir viendo. En este parrafito también nos habla de la caridad. Hay varias cosas. En la caridad me trae un poquito con al final del 41, que es el que estábamos leyendo. Dice, aquí dice en esta parte. Mira, quiero hacerte bella por medio de estos sufrimientos. Te quiero enriquecer con méritos, quiero trabajar tu alma, volverte similar a mí. Dice, tú me harás un regalo, me agradecerás afectuosamente, serás agradecida con aquellas personas que te dan ocasión de sufrir, recompensándolas con algún beneficio. Solamente así, haciendo así, caminarás recta ante mí. Y ahí ninguna cosa te dará más inquietud y gozarás siempre paz. Y aquí nos habla de la caridad. Dice, me agregaba, siempre que todo debía ser hecho por amor suyo y que las virtudes más bellas, los sacrificios más grandes, se volvían insípidos si no tenían principio en el amor. La caridad, me decía, es una virtud que da vida y esplendor a todas las demás. Y que todas las obras, dice, aun las más mínimas, estén investidas por la caridad. Esto es, en mí, conmigo y por mí. Eso nos ayuda a comprender un poquito más también lo que veníamos viendo, lo de rectitud, ¿no? Porque todo lo que tú hagas, todo lo que tú obres, esto tiene que estar, primero que nada, traer, venir desde el amor. Venir desde el amor, con el sello del amor, dice, tiene que tener principio en el amor. Todo, porque si no es insípido. Para él, los más grandes sacrificios, dice, se volverían insípidos si no tuvieran principio del amor. Entonces, todo lo que se haga se tiene que hacer en Jesús, con Jesús y por Jesús. Todo, todo lo que se haga. Y eso nos ayuda a entender un poquito más cómo obrar con el prójimo, cómo vamos a tomar las cosas. Si ya sabemos que todo lo que nos está sucediendo es porque Jesús así lo va disponiendo. Ahora lo vamos a hacer y vamos, ¿cómo estamos correspondiendo a esa situación? Si ya lo estamos viendo, si ya estamos aprendiendo a ver a Jesús en el prójimo, como bien decía Fabi, ¿cómo está el Jesús del hermano, ¿no? ¿Cómo está el Jesús del prójimo? ¿Cómo está el Jesús de esa persona que vino y te dijo, no sé, te gritoneó lo que haya sido, ¿no? Una persona en el trabajo,
en casa, donde sea, pero ya tú no te enojas con esa persona. ¿Cómo vamos a reaccionar? Porque suena como bien complicado, ¿no? Llevado ya al diario vivir, pero si ya estamos viendo que todo lo que hagamos lo tenemos que hacer desde que tenga principio en el amor. Primero, ¿cuál es el principio en el amor? En Dios, ¿cierto? En el amor al prójimo. O sea, ya no le vamos a poder corresponder con malas palabras o ya no nos vamos a poder enojar y guardar un rencor hacia la persona, ¿no? Al contrario, estaríamos reparando porque diríamos, ¿cómo está el Jesús de esa persona? ¿Cómo está ese Jesús sufriente en esa persona? ¿Me explico? Si es una persona que vive con rencores y con odio, siempre enojado con todo mundo, es triste. Es una persona que vive esclavo de sus pasiones, esclavo de sí mismo y es un Jesús atado, es un Jesús eh, calumniado, bofeteado, golpeado por esa persona. Entonces, ¿qué nos corresponde a nosotros? ¿Venir y tirarle más encima o venir y reparar? Y venir y darle amor al Jesús de esa persona. O sea, por eso es que dice, ese es, tiene que tener principio en el amor. Dice, y por la caridad, esa es la caridad, que todo sea desde Jesús, caridad al prójimo, caridad, dice, en mí, conmigo y por mí, todo en Jesús, con Jesús y por Jesús. Me lo veo de esa forma, ¿no? Entonces, no sé si haya, bueno, Mirta, adelante. Estamos, eh, pues ya pasamos por el espíritu de rectitud, ¿verdad? Que es como que verlo todo venido de Él, todo, no importa lo que sea. Por ejemplo, si nos dan órdenes, pues no mirar a las personas, sino pues mirar que Él es quien nos está dando la orden. Inclusive habla hasta de no juzgar. Y entonces ahí es donde realmente nosotros pues fallamos muchísimo, porque tenemos estereotipos en la mente, ¿verdad? De qué es lo que se debe de hacer, cómo se debe de comportar un cristiano, cómo no, etcétera. Entonces, pues muchas veces terminamos juzgando lo que aquel dijo o cómo se vistió o cómo se está comportando. Somos escrupulosos muchas veces y terminamos juzgando. Pero entonces Jesús nos da la clave para que no suceda eso. Y la clave es el amor, la clave es la caridad. Porque si lo estamos viendo a Él en todo, pues vamos a responder como Él responde, que es con amor. Por ejemplo, podemos tomar el ejemplo de cuando estaba con sus 12 apóstoles. ¿Cuántas veces él no se quedaba callado para no decir cosas de Judas, por ejemplo? Él se quedaba callado y sí hablaba con él aparte en algunas ocasiones, pero en muchas ocasiones él no decía absolutamente nada. Y tampoco le decía delante de los demás, estás haciendo esto, lo otro. A veces sí lo tenía que hacer, porque era por un bien mayor. No era solamente para enseñarle a Judas, sino para enseñarle a todos los demás también. Inclusive en el momento en que Judas se levantó para irse a, a venderlo por 30 monedas. Él se le acercó al oído y le mencionó el nombre, diablo, demonio, ahora puedes ir y hacer lo que quieres, hacer lo que tienes que hacer. Pero se lo dijo en el oído, no se lo dijo abiertamente. Y para todos los demás él iba a hacer una compra o iba a hacer algo. Sin embargo, pues Jesús no lo juzgó abiertamente, sino que obró por caridad, obró por amor,
porque Él dio su vida por Judas también. Entonces, cuando nosotros hacemos todo por amor, es mucho más fácil la vida. No nos agriamos la vida. A veces nos sentimos muy incómodos porque porque nos llaman, digamos, a hacer algún trabajo, no sé, en la familia o algún trabajo que no nos corresponde en el trabajo, porque no nos pagan por eso, por ejemplo. Entonces, ¿qué hacemos? Pues nos sentimos mal, empezamos a juzgar y no estamos entonces haciendo las cosas por amor a Jesús. Si estuviésemos mirando a Jesús, diríamos entonces, pues esto que me están ordenando hacer, eres tú que me lo estás ordenando. Así que te lo entrego en amor. Mis hermanos, porque la sustancia de Dios es el amor. Esa es la sustancia de Él. Y nosotros tenemos que convertirnos y transformarnos en amor. Un amor, una voluntad. Y este es el caminito. Espíritu de mortificación, espíritu de rectitud, olvido de las culpas, purificación interior y exterior, desapego interior y exterior. Y por ahí vamos a seguir. Muchas más cositas nos faltan. Gracias, Mirta. Bueno, continuamos con la lectura en el numeral 43. Aquí Jesús nos dice, ahora vayamos directamente a la mortificación. Continuamos en el 43. ¿Tienes el micrófono? Quiero, me decía, que en todas tus cosas, hasta las necesarias, sean hechas con espíritu de sacrificio. Mira, tus obras no pueden ser reconocidas por mí como mías si no tienen la marca de la mortificación. Así como la moneda no es reconocida por los pueblos si no contiene en sí misma la imagen de su rey, es más, es despreciada y no tomada en cuenta. Así es de tus obras. Si no tienen el injerto con mi cruz, no pueden tener ningún valor. Mira, ahora no se trata de destruir a las criaturas, sino a ti misma, de hacerte morir para vivir solamente en mí y de mi misma vida. Es verdad que te costará más que lo que has hecho, pero ten valor, no temas, no lo harás tú, sino yo que obraré en ti. Entonces recibía otras luces sobre la aniquilación de mí misma y me decía, tú no eres otra cosa que una sombra, que mientras quieres tomarla, te huye. Tú eres nada. Yo me sentía tan aniquilada que habría querido esconderme en los más profundos abismos, pero me veía imposibilitada para hacerlo. Sentía tal vergüenza que quedaba muda. Mientras estaba en este reconocimiento de mi nada, él me decía, ponte junto a mí, apóyate en mi brazo, yo te sostendré con mis manos y tú recibirás fuerza. Tú estás ciega, pero mi luz te servirá de guía. Mira, me pondré delante y tú no harás otra cosa que mirarme para imitarme. Yo creo que continuamos. ¿Sí? Sí. Morir a la propia voluntad. Después me decías en el 48. Después me decía, la primera cosa que quiero que mortifiques es tu voluntad. Aquel yo se debe destruir en ti. Quiero que que la tengas sacrificada como víctima ante mí, para hacer que de tu voluntad y de la mía se forme una sola. ¿No estás contenta? Sí, Señor, pero dame la gracia, porque veo que por mí nada puedo. Y él continuaba diciéndome,
Sí, yo mismo te contradiré en todo, y a veces por medio de las criaturas. Y sucedía así. Por ejemplo, si en la mañana me despertaba y no me levantaba enseguida, la voz interna me decía: tú descansas, y yo no tuve otro lecho que la cruz. Pronto, pronto, no tanta satisfacción. Si caminaba y mi vista se iba un poco lejos, pronto me reprendía. No quiero tu vista, no quiero, tu vista no la alejes de ti más allá que la distancia de un paso a otro para hacer que no tropieces. Si me encontraba en el campo y veía flores, árboles, me decía: yo todo lo he creado por amor tuyo. Tú prívate a tu vista de este contento por amor mío. Aún en las cosas más inocentes y santas, como por ejemplo los ornamentos de los altares, las procesiones, me decía: no debes tomar otro placer que en mí solo. Si mientras trabajaba estaba sentada, me decía: estás demasiado cómoda. ¿No te acuerdas que mi vida fue un continuo penar? Y tú, y tú, enseguida, para contentarlo, me sentaba en la mitad de la silla y la otra mitad la dejaba vacía. Y algunas veces en broma le decía: mira, oh Señor, la mitad de la silla está vacía. Ven a sentarte junto a mí. Alguna vez me parecía que me contentaba y sentía tanto gusto que yo misma no sé decirlo. Algunas veces que estaba trabajando con lentitud y desganada me decía: pronto, apúrate, que el tiempo que ganarás apurándote vendrás a pasarlo junto conmigo en la oración. A veces él mismo me indicaba cuánto trabajo debía hacer. Yo le pedía que viniera a ayudarme. Sí, sí, me respondía. Lo haremos juntos a fin de que después que hayas terminado, quedemos más libres. Y sucedía que en una hora o dos hacía lo que debía hacer en todo el día. Después me iba a hacer oración y me daba tantas luces y me decía tantas cosas que el querer decirlas sería demasiado largo. Recuerdo que mientras estaba sola trabajando, veía que no alcanzaba el hilo para completar aquel trabajo y que tendría necesidad de ir con la familia para buscarlo. Entonces me dirigía a él y le decía: ¿en qué aprovecha, amado mío, el haberme ayudado? Pues ahora veo que tengo necesidad de ir a la familia y puedo encontrar personas y me impedirán venir de nuevo. Y entonces nuestra conversación terminará. ¿Qué? ¿Qué? Me decía. ¿Y tú tienes fe? Sí. Pues no temas, te haré terminar todo. Y así sucedía. Y luego me ponía a rezar. Si llegaba la hora de la comida y comía algunas cosas agradables, súbito me reprendía internamente diciendo: tal vez te has olvidado que yo no tuve otro gusto que sufrir por amor tuyo y que tú no debes tener otro gusto que el mortificarte por amor mío. Déjalo y come lo que no te agrada. Y yo enseguida lo tomaba y lo llevaba a la persona que ayudaba en el servicio, o bien decía que ya no quería, y muchas veces me la pasaba casi en ayunas, pero cuando iba a la oración recibía tanta fuerza y sentía tal saciedad que sentía náusea de todo lo demás. Otras veces, para contradecirme, si no tenía ganas de comer, me decía: quiero que comas por amor mío, y mientras el alimento se une al cuerpo, pídeme que mi amor se una con tu alma y quedarán santificadas todas las cosas. En una palabra, sin ir más lejos,
Aún en las cosas más mínimas, trataba de hacer morir mi voluntad para hacer que viviera solo para Él. Permitía que hasta el confesor me contradijera, como por ejemplo, sentía un gran deseo de recibir la comunión todo el día y la noche. No hacía otra cosa que prepararme. Mis ojos no se podían cerrar al sueño por los continuos latidos del corazón. Y le decía, Señor, apresúrate, porque no puedo estar sin ti. Acelera las horas. Haz que surja pronto el sol, porque yo no puedo más. Mi corazón desfallece. Él mismo me hacía ciertas invitaciones amorosas con las que me sentía despedazar el corazón. Me decía, mira, yo estoy solo, no sientas penas que no puedes dormir. Se trata de hacer compañía a tu Dios, a tu esposo, a tu todo, que es continuamente ofendido. Ah, no me niegues este consuelo, que después en tus aflicciones yo no te dejaré. Mientras estaba con esas disposiciones, por la mañana iba con el confesor y sin saber por qué, la primera cosa que me decía era, no quiero que recibas la comunión. Digo la verdad, me resultaba tan amargo que a veces no hacía otra cosa que llorar. Al confesor no me atrevía a decirle nada, porque así quería Jesús que hiciera. De otra manera me reprendía, pero yo iba con él y le decía mi pena. Ah, bien mío, para eso la vigilia que hemos hecho esta noche, que después de tanto esperar y desear, debía quedar privada de ti. Sé bien que debo obedecer, pero dime, ¿puedo estar sin ti? ¿Quién me dará la fuerza? Y además, ¿cómo tendré el valor de irme de esta iglesia sin llevarte conmigo? Yo no sé qué hacer, pero tú puedes remediar a todo. Mientras así me desahogaba, sentía venir un fuego junto a mí, entrar una llama en el corazón y lo sentía dentro de mí. Y enseguida me decía, cálmate, cálmate, heme aquí, estoy ya en tu corazón. ¿De qué temes ahora? No te aflijas más. Yo mismo te quiero enjugar las lágrimas. Tienes razón, tú no podías estar sin mí, ¿no es verdad? Yo entonces quedaba tan aniquilada en mí misma por esto y le decía que si yo fuera buena, él no lo habría dispuesto así y le pedía que no me dejara más, que sin él no quería estar. Después de estas cosas, un día después de la comunión, lo sentía en mí todo amor y que me amaba tanto que yo misma quedaba maravillada porque me veía tan mala y sin corresponder y decía dentro de mí, al menos fuera buena y le correspondiera. Tengo temor de que me deje. Este temor de que me deje lo he tenido siempre y aún lo tengo. Y a veces es tanta la pena que siento que creo que la pena de la muerte sería menor. Y si él mismo no viene a calmarme, no sé darme paz. Y en cambio, quiere estrecharme más íntimamente a mí. Y mientras sí me lo sentía dentro de mí, con voz interna me dijo, Ahí paramos. Gracias, Fabi. Vamos a ir viendo. Más que nada es una narración de cómo ella fue avanzando, ¿verdad? Pero es muy, hay muchos puntos. Mirta tenía la manita y no sé si te gustaría retomar tu comentario. Y no, es que eh, aquí hay muchas verdades divinas que están concentradas, están como en germen. Por eso hay que ir poquito a poco, porque en muchas de esas oraciones que acabamos de leer son verdades divinas. Por ejemplo, déjame ver cómo puedo empezar aquí. Por ejemplo,
que todo lo que hacía ella tenía que tener espíritu de sacrificio, o sea, que todo lo que hacía tenía que tener el injerto con su cruz, con la cruz de Jesús. Dice él, ahora no se trata de destruir a las criaturas, sino a ti misma, de hacerte morir para vivir solamente en mí y de mi misma vida. O sea, ahí él está hablando de un intercambio de vida. Y eso es una verdad divina en forma de germen, que más adelante él lo va a decir de diferentes maneras y que lo vamos a ir entendiendo y comprendiendo mucho mejor. Sí, de hecho, en el 43 también, escucha doble. En el 43 también nos habla de la monedita. Si quieres leer esa parte, porque Sí, no sé a cuál aquí te está. refieres. Dice, mira, tus obras no pueden ser reconocidas por mí como mías si no tienen la marca de la mortificación. Así como la moneda no es reconocida por los pueblos, sino contiene en sí misma la imagen de su rey. Es más despreciada y no tomada en cuenta. Así es de tus obras si no tienen el injerto de mi cruz. El injerto con mi cruz no pueden tener ningún valor. O sea, que tiene que tener un valor divino. Esa es la imagen del rey, tiene que tener el valor divino, ¿verdad? El injerto con la cruz. Entonces, Y destruir en este espíritu de mortificación, porque bueno, sí lo cierto, no lo leímos de corrido, pero en este espíritu de mortificación también nos dice ahí, no se trata de destruir a las criaturas, sino a ti misma, de hacerte morir para vivir solamente en mí ujú, y de mi misma vida. ujú. O sea, O sea, que ese es hace el dos cosas, intercambio de vida, ¿sí? porque dice Intercambio de vida. vivir solamente en mí y de mi misma vida, o sea, son dos cosas, ¿no? Sí Porque, es. y luego dice, te costará más que has hecho, más que lo que has hecho, pero ten valor, no temas, no lo harás tú, sino yo que obraré en ti. No lo vuelve a recalcar de que es obra de él en la criatura. ¿No? El trabajo de él. Y después nos habla de la nada. Sí, que Esa es otra verdad divina. es como una sombra que quiere tocar esa sombra y la sombra le huye, ¿no? Ujú. Y habla también del aniquilamiento de sí misma, que eso es llegar a la nada. Y habla de reconocerse en la nada. O sea, no puedo hacer nada por mí misma. Todo lo tengo que hacer con Jesús porque Él es quien me da lo que a mí me da vida. Si Él no está, yo no tengo vida. Yo no puedo obrar por mí misma. Luego en el 48 Ujú, lo dice, la primera cosa que quiero que mortifiques es tu voluntad. Aquí ya lo dice claro. ujú, Aquel yo se debe destruir en ti. Quiero que la tengas sacrificada como víctima ante mí para hacer que tu voluntad y de la mía se forme una sola. ¿No estás contenta? Pero ya le dice claro, ¿no? Que esa no es, por eso sabemos que la voluntad no desaparece, sino exacto. que esta es la función que debe de tener, sacrificada como víctima para que él pueda obrar. O sea, esto es el punto más importante, mantener sacrificada la voluntad. Pero como hasta que uno llegue a ese punto, por eso es importante ir desprendiéndonos, ¿no? Como despejando el campo, ir quitando las personas, ir quitando los apegos, ir quitando hasta el yo mismo, ¿no? El destruir tu yo. El yo ya no existe, sino ya es Jesús, ya es solamente orando con Él, por Él y para Él. Es un en su misma vida. Por eso lo decía ahí, ¿no? Y ahora, Y destruir la voluntad es, es o sea, mortificar la voluntad es quitarla del medio. Vamos a usar nuestra voluntad
la voluntad de cada uno de nosotros solamente para mover a la voluntad divina. Entonces ahí estamos quitándonos del medio, quitando el yo, llamando a la voluntad divina para que la voluntad divina sea quien me dé todo lo suyo, que es la que va a estar obrando, la que va a estar poniendo su vida divina en cada acto de criatura. Como les digo, son unas verdades divinas que están concentradas en estos poquitos párrafos, que más adelante pues lo vamos a ir desarrollando. Sí, luego en la 49 le dice ya, ¿no? Que nada puede. Le reconoce y le dice a Jesús, sí, yo mismo te contradiré en todo y a veces por medio de las criaturas. Yo creo que esta parte es la que a muchos no nos espanta, ¿no? Porque al principio, cuando empezamos a adentrarnos en este querer divino, empiezan a suceder tantas cosas que parece que la vida se te desordena. No lo sé, no sé si Mirta coincida conmigo, pero tantas cosas que personas se pueden ir, quizás te mueves de lugar, quizás eras una persona muy sociable y de repente ya nada más estás sola o quedas sin trabajo o te dan otro trabajo, lo que sea, ¿no? Pueden suceder tantos, tantos cambios. Es tremendo. Y si no entendemos realmente estas verdades, nos va a causar frustración, mucha frustración. Y aquí está la realidad y aquí está la razón. Dice, yo mismo te contradiré en todo. Eso es Jesús. Dice, y a veces por medio de las criaturas. Porque es necesario que el yo, dice, se debe destruir en ti. Eso lo está diciendo él. Y esto es aquí, en el principio. Porque como bien había dicho Mirta, o sea, son puntos tan importantes cada uno de estos que no podemos avanzar si no empezamos a practicar esto. Es algo que, por eso les digo, no es fácil, no es sencillo. De hecho, esta mañana mientras almorzaba, porque a veces me gusta escuchar María Valtorta, estaba escuchando un capítulo y narra una parábola muy hermosa. De hecho, la compartí en el chat, ahorita les voy a dar el numeral. Narra de igual de un rey, que hay siervos que como que mandan a buscar a un lugar con muchos siervos, cada quien como que está un rey, está un rey bueno, digamos un amo malo, una persona que necesita gente para el campo y otro que necesita para las minas. El chiste que ocupan obreros, ¿no? Y mandan a este tipo como mercado de obreros o más que nada al lugar donde hay obreros a conseguir y les dan la oportunidad a estos obreros, ¿a dónde te quieres ir? Y están estas cuatro opciones. Y Jesús da estas cuatro opciones. Y el camino de la mina, el camino al campo, el camino con el amo que supuestamente ahí hay mucha comida, pero era un amo malo, eh, muy una persona que muy arrogante, ¿no? Y un rey, que su reino estaba hasta allá en la punta de una montaña, en un cerro alejado de todo, que para llegar era casi imposible, muy cansado, había muchas cosas, pero está preciosa esa parábola, porque ahí nos pone los cuatro caminos, nos pone el camino de los placeres, el camino fácil, el camino de todo, el camino de la labor, que es el del campo, o los mineros, pero al final de cuenta es tu voluntad viendo las cosas de la tierra o el camino que es el estrecho, el difícil, pero el rey te daba la vida eterna. O sea, es hermoso, les recomiendo esa parábola, ahorita les voy a dar el numeral y me trae con esto, ¿no? Con esto que estamos leyendo, porque es un caminar de nuestra vida para todo el tiempo. Este es algo para la eternidad, pero no es fácil.
Es como ese camino estrecho que narraba Jesús en María Valtorta, empinado, con peñascos, con espinas, con todo, ¿no? Pero la recompensa es enorme porque me gusta que no solamente se queda en la narración, sino se queda en el después. ¿Qué pasó con estos 10 obreros que se dividieron? ¿Qué pasó con ellos? ¿Cómo estaban en el después? ¿Dónde estaba cada uno? Los de los placeres estaban en el infierno, los de la mina y los del campo estaban en el purgatorio, porque miraron las cosas que aparentemente no eran buenas, perdón, que no eran malas, sino que estaban trabajando debidamente con el esfuerzo, como lo hemos visto, como creemos hasta ahorita, nos estamos distrayendo con las cosas de la tierra, pero estamos olvidando lo eterno. Entonces es bien bonita esa parábola y es así, se me vino tal cual, ¿no? Lo que estamos leyendo acá. El camino es difícil, pero es el mejor, es el que tiene la mejor recompensa. Es el más, el que es el eterno, ¿me explico? El que tiene un gozo eterno, porque me encantó tanto esa parábola, de verdad que lo narra, ¿no? Los educaba y como esos pequeños obreros, iban a ser sus soldados distintos que el resto, porque no iban a ser soldados que iban a ir a guerrear como normalmente se hace a espada, no, sino que iban a ir con sabiduría. O sea, eso fue preciosa, de verdad preciosa, me encantó esa parábola. Bueno, me quedo ahí, vamos con Mirta. Ahorita les doy el numeral. Eh, el camino es Él, ¿verdad? Entonces, como el camino es Él, pues tenemos que quitarnos nosotros, porque si nos quedamos ahí, estamos interfiriendo el verdadero camino que es Él. Entonces, ahí en el numeral 48 lo dice claramente, una verdad divina, así como en germen, la palabrita víctima, la palabrita víctima. ¿Por qué? Porque cada vez que un alma eh, hace actos en la divina voluntad, es una espinita que le está poniendo a su voluntad humana. Entonces, eso es llegar a ser víctima. Víctima como Jesús. Y eso también es hacer que Jesús obre en cada uno de nosotros, en nuestras almas. Porque Él nos quiere dar su vida. Y su vida es, es la vida de una víctima perfecta. Porque Jesús dice en el libro de cielo que Él es el órgano sufriente de Dios. Por lo tanto, si nosotros queremos vivir en la divina voluntad, si estamos pidiendo el reino de la divina voluntad, y nos está diciendo Jesús que tenemos que aniquilarnos, que tenemos que llegar a nuestra nada, pues Él lo que va a hacer es que nos va a dar todas esas bellezas que no nos gustan, porque estamos acostumbrados a nuestro yo. Nos va a contrariar en muchísimas cosas. Si nos gustaba, por ejemplo, no sé, que nos miren, por ejemplo, que seamos el foco de atención, pues nos va a llevar a que para los demás no valgamos nada, ¿ves? Entonces nos va a quitar todo eso, pero eso es trabajo de Él, porque nosotros estamos diciéndolo, yo quiero que me des, quiero tener ese don de la divina voluntad que tú me prometiste, que es un decreto divino, lo quiero. Pues entonces, ¿lo quiero o no lo quiero? Si lo quiero, tengo que estar dispuesta y comprender que todas esas cosas van a sucederme. Pero eso, Vamos a tener nuestra vida patas arriba, mis hermanos. Pero qué bueno que es así, porque Jesús lo que va a hacer es que nos va a quitar de todo lo que no es de Él.
En mi caso, lo primero que me hizo fue que me quitó del trabajo. Perdí mi trabajo, no solamente una vez, sino dos veces, por defenderlo. ¿Me vas a defender? Ok, pues entonces estás entonces injertándote en mi cruz. Por lo tanto, si te injertas en mi cruz, te voy a dejar sin lo que tanto a ti te gustaba tener. Entonces, esas son las cosas, esos son los trabajos que Jesús va haciendo en el alma que hay que agradecerles. Hay que agradecerle esos trabajos, porque Él no nos abandona nunca. Y entonces nos quita lo que nosotros creíamos que era lo mejor para nosotros, pero nos da lo que Él sabe que es lo perfecto para nosotros, para tenerlo a Él, que Él es el camino, la verdad y la vida, para tener su vida en nosotros. Sí, como bien dices, hay tantas cosas que, hay tantas cosas que no las vamos a comprender. Por eso es que se me había venido a la mente la parábola, porque dice, de esos 10 personas, de esos 10 obreros, solo dos agarran camino arriba y se van por lo eterno. Pero dice, a los pocos metros ya querían volver. Y así aquí nos puede pasar a nosotros acá, porque a las primeras eh, situaciones difíciles que nos toquen, que a veces uno dice, no, ya no, ya no puedo, ya no quiero, pero no. Hay que seguir, hay que irse por el caminito y las cosas se van a ir arreglando. Por eso les decía, no centrarnos en el yo, no centrarnos en algo como que depende de nosotros. Es trabajo de Jesús. Y algo que sucede, que entre más rápido comprendamos esto, es como que más rápido vamos a pasar ese lapso, ¿no? Porque esto es como un puente. Tanto el trabajo, este espíritu de mortificación, el desapego, todo eso, es como un puentecito, que entre más rápido lo crucemos, ya vamos a irnos adentrando realmente lo que es vivir en esa divina voluntad. Ya vamos a ir entendiendo que el sufrimiento que nosotros considerábamos sufrimiento, que le rehuíamos al sufrimiento, ya no es tan malo, sino que ya es gozoso, ¿no? Ya le vamos a ir viendo otro sentido que ya vamos a entender también, como dice Jesús, Él le cambia naturaleza a las cosas. Al frío, Él decía, el frío puede tener calor y el calor puede ser frío, entonces Él cambia la naturaleza de las cosas. ¿Por qué? Porque lo que Él busca no es que la persona sufra, obviamente que no, sino es la intención, es la voluntad de la persona. Entonces, tener esa es adentrarse en esa voluntad. Eso, por eso es que a nosotros nos espanta, no, sino es la purificación que hay detrás de esa privación. Pero llega un punto en Luisa más adelante que dice Luisa, pero es que yo ya no sufro. Yo ya dice, ya no me quieres, Jesús. Dice, ya no me quieres, dice, porque ya no me da sufrimiento. Y le dice Jesús, es que lo importante no es que estés en sufrimiento, sino que estés en unidad con mi voluntad. Esa es la finalidad. Entonces, mientras que nosotros pasemos más rápido este puente, es mejor para todos, porque inclusive Jesús se alegra muchísimo más que Él puede darnos más pronto esto que nos está queriendo dar, ¿no? Entonces, Por eso también en la divina voluntad nosotros no estamos pidiendo cosas. Nosotros no le pedimos cosas a Jesús. Dame esto, dame lo otro. Lo único que pedimos es dame la divina voluntad. Dame el reino de la divina voluntad. Esa es nuestra petición. Entonces, al pedir eso, pues Él nos quita todo lo que no es de Él. Y eso hay que agradecerlo y no huir de eso. Al principio, pues nos quejamos mucho porque tenemos muchos problemas, muchas situaciones y todo, pero ya uno se da cuenta de que llega el momento en que uno dice, no, gracias, porque así te hago feliz. no, es que hay cosas que
Si no es así, no la soltamos, Mirta. A Ujú. veces así pasa. No, y él nos lleva por el camino de que, como a Luisa, que solo con él basta. O sea, le quitó la comida, le quitó la comida. O sea, no, vete, llévasela a otra persona, no, no la vas a comer. Y después, o en otro momento, no come mucho. Solo con él basta, solo él basta, solo él basta. Eso es lo que él nos va enseñando. No te preocupes por lo que va a pasar mañana, que yo me voy a ocupar de ti. Tú ocúpate de mí, que yo me ocupo de ti. Es que justamente esta lectura narra, ¿no? Ya a partir del 51 le narra, inclusive dice ahí, si- si en la mañana si me despertaba y no me levantaba enseguida, rápidamente le decía, tú descansas y yo no tuve otro lecho que la cruz. Pronto, pronto. O sea, desde eso, ¿no? De iniciando la mañana, desde la mañanita, al abrir los ojos, ya era rápido, ¿no? Y cosas tan así, tan simples que miraríamos, que ignoraríamos más bien en nuestro diario vivir, sin embargo, aquí son tan importantes, ¿no? Inclusive la vista, o sea, a mí eso me llamó la atención. Le decía acá, si encontraba en el campo, veía flores, árboles, dice, yo todo lo he creado por amor tuyo, tú priva tu vista de este contento por amor mío. Yo me quedé así cuando leí esa parte, digo, inclusive eso, ¿no? Entonces, cosas tan simples, que parecieran tan simples, pero son caminito. ¿Por qué? Porque ya de cierta forma, en ese punto yo diría, lo estás gozando como para ti, pero ¿qué tal ya lo tomas de Jesús para Jesús? O sea, ya es distinto, ¿no? Hay que darle la otra intención, hay que darle la intención de vida, no tomarlo como hurto, porque acuérdense que lo que tomamos sin él es hurto hacia a la divina voluntad. Pero bueno, Bere tiene comentario. Adelante, Bere. Bueno, en mi caso, bueno, pienso, Él nos va quitando todo en lo que nosotros nos sentimos seguros y nuestra seguridad debería de ser basada en Él, no en las cosas materiales como yo. Yo sentía mi seguridad bien grande. Él me quitó a mi casa, carros, todo, todo, pero nunca me dejó abandonada. Siempre tengo en dónde vivir, pero era mi seguridad. Me sentía ir refugiada. Era mi mundo, era mi todo. Y ahora no, ahora mm, es mirarlo a él. Es, es como si uno estuviera en sus manos como una mansa paloma, esperando a que él me dé lo que él me quiere dar y, y esperar de él todo. Y así, obrar también por amor a él. Gracias. Si él pareciera, ¿no? Es lo que veníamos hablando, que pareciera que nuestra vida se pone de cabeza, pero como bien dice Bere, nunca te falta nada. Dice Bere, dice, le quitó todo, ¿no? Le quitó quizás como donde ella tenía puesta su seguridad, porque a veces creemos, de hecho lo escuché del doctor al grado que me hizo pensar, ¿no? De que decía, cuando nosotros nos alimentamos, por ejemplo, una naranja, una manzana, un buen plato de comida, realmente creemos que eso es suficiente para nutrir toda esta máquina que es nuestro cuerpo, una máquina que se imaginan cuánto necesita para moverse, simplemente para dar un paso. Y tenemos toda la fe que ese plato de comida es suficiente combustible para movernos. Cuando no, si nos da alimento es porque la divina voluntad está allí y nos mantiene con vida y lo quiso de esa manera. Pero en verdad que realmente creemos que vamos a sobrevivir, como en este caso, a Luisita le quitó toda la comida. ¿Es porque para que vea que no vives de ese plato de comida, no vives de esa manzana,
de esa naranja, no vives de eso, vives porque Dios lo quiere de esa manera, porque Él te sostiene y porque Él te da la vida. Entonces yo me puse a analizar, digo, es que es verdad. Es como tú tienes tu carro, ¿no? Tienes la confianza que con ese tantos galones de gasolina lo vas a mover, pero porque está hecho así, no está condicionado para que se mueva. Pero si nosotros nos ponemos a pensar realmente quién nos mueve, no sobrevivimos por las vitaminas y los minerales que están ahí, no, es por la voluntad divina de Dios que nos mantiene con vida, que nos da cada latido, que nos da cada respiro. O sea, es la divina voluntad obrando a través de absolutamente todo. Y eso es lo que no vemos. Por eso necesita que lleguemos hasta aquí a topar esto, ¿no? Por eso le decía a Luisa, por eso inclusive la priva del alimento y llega a vivir solamente de él. De otra manera, se nos hace una loquera, ¿no? Una locura, perdón, que alguien sobreviva sin alimento, ¿no? Tanto tiempo, tantos días. Entonces, sin embargo, ella lo logró. ¿Por qué? Porque era demostrar, no solamente para el sacerdote, que era su confesor en ese tiempo, no solamente para todos nosotros ahora que lo leemos, sino que veamos realmente quién sostiene la vida en cada uno de nosotros. Y así para con todo. A veces tenemos fe que nos subimos a un avión y que ese avión va a llegar porque el piloto es bien bueno y ya lleva no sé cuántas horas de vuelo y experto. No, todo, todo es por voluntad de Dios. Todo. Si nuestro trabajo creemos depender de nuestra fuerza, creemos depender de nuestra inteligencia, no, todo es voluntad de Dios. Si tengan otro comentario. Esta lectura tiene varios puntos, varios ejemplos, inclusive en el 57 el de las horas, el acelerar las horas, decía, y cosas que ella demoraba mucho, las hacía en un par de horas para darse el tiempo de estar con él. O sea, hasta en eso nos muestra que Él es el Dios del tiempo, que Él es el dueño del tiempo. Mirta, adelante. Estabas hablando de que todo es voluntad de Dios. Es bueno mencionar que la voluntad de Dios tiene cuatro modos, que una es la voluntad permisiva, haz lo que tú quieras, ¿verdad? La permisiva, obra conmigo, obra sin mí. Luego entonces está la voluntad querida, que Él quiere lo que nos está diciendo aquí Jesús. Él lo que quiere es obrar en nosotros. Esa es la voluntad querida, que la criatura mueva a Dios y viva fundido en Dios. La voluntad ordenada, que es la de los mandamientos, y la voluntad obrante, que es la del alma que vive en la divina voluntad. Cuando decimos todo es voluntad de Dios, pues esa voluntad de Dios nos permite hacer en el libre albedrío lo que nosotros querramos. Y muchas veces lo que nos sucede son consecuencias de esas opciones que nosotros hemos tenido, porque Dios en su voluntad permisiva lo ha permitido por algo bueno. Él sigue buscándonos porque Él quiere que estemos en Él. Pero entonces cuando obramos de esa manera, cuando obramos sin Dios, lo que estamos haciendo es que nos estamos acercando al rayo de la justicia. Y ese rayo de la justicia divina nos va a dar lo que merecemos. Y a veces lo que merecemos es castigo. Entonces es bueno que tengamos esto en cuenta también, ¿verdad? Pero, Gracias, Mirta, por pero traer como esto tan estamos, sí, pero como importante. estamos en este camino, pues
ya estamos entendiendo que la voluntad querida de Dios es que Él viva su vida en nosotros. Así que nosotros vamos a tener eso bien en cuenta. Y no solamente eso, sino que Él obre en nosotros. Pero para eso la querida y la ordenada tienen que trabajar juntas. ¿Sabes? Si Dios quiere vivir su vida en nosotros y que la criatura esté fundida en Él para que sea feliz con la felicidad de Él, pero no frecuenta los sacramentos, tiene una vida de pecado, pues definitivamente no vamos a vivir en la divina voluntad, ¿verdad? Gracias por explicar esa parte de las cuatro tipos de voluntades. Y sí, porque definitivamente hemos vivido en, digamos, con el libre albedrío, ¿no? Y que muchas veces decimos que sí todo es voluntad de Dios, pero ¿por qué ocurren tantas cosas? Y esa pregunta la hemos escuchado bastante, sobre todo gente que no es muy apegada a la iglesia, pero se entiende, ¿no? Es consecuencia de sus propias decisiones y consecuencia de lo que ha elegido la persona, la voluntad permisiva de Dios. Pero sí, definitivamente ahí estamos dentro de la divina voluntad y nuestros actos, ¿no? Ya no hay, como dice el doctor, no actos involuntarios, sino actos inconscientes. Y el punto es llegar a esa voluntad obrante en nosotros, siempre unida con lo que vienen siendo los mandamientos, si no, no podríamos llegar. O sea, no nos podemos saltar, no podemos decir, ¿y cómo sé qué es lo que quiere Dios? Ah, Dios quiere esto, pero si te das cuenta que va en contra del mandamiento, dices, ah, no, entonces eso no es lo que quiere Dios. Entonces sí me explico, o sea, es una forma, una medida de decir, bueno, entonces no, no va por ahí, no es esto. Ahí ya es una medida de saber qué puede ser tu voluntad y qué no puede ser, qué puede ser voluntad de Dios y qué no puede ser voluntad de Él, sino la tuya, ¿no? También como les había comentado, lo de las horas. Decía Luisa que en una hora o dos ella hacía lo que tenía que hacer en todo el día. Y eso le decía a Jesús, pero ven a hacer esto conmigo. Y Jesús iba. Entonces son cosas que a veces nos pueden parecer extraordinarias. Sin embargo, si nos vamos apegando hacia Jesús, llegando más a Él, miraremos obrar todas estas cosas en nuestra vida también, ¿no? Porque es mucho, ¿no? Pero ahí, ¿cuál era la intención? Al final era para rezar, o sea, para estar junto con Luisa, junto con Jesús. Y, y es curioso porque le hacía pasar estas vigilias toda la noche, ella esperando la comunión el otro día para que al final de la vigilia, el día siguiente, ella inclusive le decía, acelera las horas para que ella amanezca. Y el sacerdote le decía, no, pues hoy no, no vas a recibir la comunión. ¿Por qué ocurría esto? Por qué será que ocurría esto? No sé si a alguien le gustaría responder esa pregunta. Está de nuevo, porque estaba respondiendo una, La del chat. sí, Sí, igual repetirlo, ¿no? Porque hay personas que a veces toman la nota, que cuáles son los tipos de voluntad. La ordenada, primero es la permisiva, después es la querida, la ordenada y la obrante. Les comentaba que por qué será que la privaba Jesús a través del sacerdote de recibir la Eucaristía, después de una vigilia, después de tantas horas, después de tanta espera. ¿Por qué creen que esto ocurría? Para enseñarle la paciencia. Por la paciencia. Más que nada, yo lo veo así, ¿no? Porque la está privando de lo más grande, o sea, por eso me llama la atención. O sea, la tiene toda la noche en vigilia.
sin Ujú. dormir, sin nada, y al final le dice, no, no puedes comulgar. Más que nada era para, yo lo entiendo así, ¿no? Para enseñarle que su presencia, o sea, que le tienen que buscarlo dentro de ella, no solamente en la Eucaristía. Y también le estaba quitando los gustos. Aunque se eran los Ella más tenía santos, ¿no? ella tenía el gusto de, ¿verdad? De ir a la iglesia, de estar en vigilia, de comulgar todo el tiempo, pues porque sí, porque quería, ¿verdad? Sentía ese gusto, pero era de ella ese De gusto. ella, no Y de él él. quería quitarle el gusto de ella, para darle el gusto de él. Y el O sea gusto que de él es que ella sea una hostia viva. Pero claro, qui- eso más adelante es que se lo va a decir. Ujú. quitarle lo referente a santidad humana para introducirla a la Exacto. santidad Ujú. divina. Sí, porque Sí, es que esa parte sí suena como que digo, bueno, pero ¿por qué entonces, no? Después de tanto y no comulgar. No, es que él, como bien dice Mirta, porque de hecho lo dice que inclusive en las cosas santas ella no debería tener gozo en eso, en nada de lo que fuera referente de la iglesia, por ejemplo, bueno, ahorita no sé en dónde estaba, en qué numeral. Mientras vamos con Rogelio. A mí al respecto siempre me llamaba la atención que su eterno reclamo de Luisa, por lo menos en los primeros libros, era que él se ausentaba, Jesús no estaba. Y después, y también me llamaba la atención que ella relataba que Jesús salía de dentro suyo, es decir, creo que también era como lo que se mencionó, era para decir que ella la tenía que buscar dentro de ella, a Jesús, no solamente afuera, no solamente en la Eucaristía, sino fundamentalmente adentro, porque así relataba, saliendo dentro mío me decía tal cosa, y cuando le reclamaba, Jesús aparecía y salía dentro de ella, de su corazón, etcétera, pero daba a entender que siempre estaba dentro de ella. Eso siempre me llamó la atención, el reclamo constante de Luisa, la ausencia de Jesús, y que luego aparecía dentro de ella. Tal vez también era para mostrarle o enseñarle que Jesús estaba dentro de ella y también por extensión, tal vez eso también nos quiere decir a nosotros que Él está dentro nuestro. El tema es saber buscarlo y saber encontrarlo, ¿no? sí. Sí. De hecho, es cierto, de hecho también lo dice aquí casi al final. Le decía, cálmate, cálmate, heme aquí, estoy ya en tu corazón. ¿De qué temes ahora? Le dice, ¿no? Entonces es como que no tuviste la comunión, pero estoy aquí adentro, entonces búscame acá. Y en el 54 fue que también le decía acá, ¿no? Aún en las cosas más inocentes y santas, como por ejemplo en los ornamentos de los altares, las procesiones, me decía, no debes tomar otro placer que en mí solo. Entonces, por ambos puntos, ¿no? Y que ella estaba acostumbrada también a tener esa presencia sensible de Jesús. Y él quería que eso no sucediera. ¿Por qué? Porque eso le impedía a él hacer su trabajo en ella. Nosotros tenemos la presencia sensible de Jesús al momento de comulgar. Por eso es que debemos de estar en silencio absoluto. Pues no solamente tenemos a Jesús, sino la Santísima Trinidad sensible en nosotros. Pero ese es el único momento que lo tenemos sensible. Pero imagínense ustedes, Luisa, teniéndolo sensible tantas horas al día y de momento Jesús se le desaparece y ella se vuelve loquita. ¿Por qué? Porque Jesús es la vida de ella. Él es la vida de ella. El alma que vive en la divina voluntad tiene a Jesús como vida. No, no sé ustedes, pero nos podemos imaginar que de momento se nos desaparezca Jesús, nos volvemos locos porque realmente Él es nuestra vida. Y si la vida de Él no está, pues morimos.
Eso igualmente cuando en las 24 horas de la pasión, esa última hora que es tan emocionante y a la misma vez que es la que Jesús quiere que insiste en que todos los días la vivamos, que es cuando María siente que no puede seguir viviendo y ella toma sus ojos, toma sus oídos, toma sus manos, toma sus pies, toma todo, todo lo de Jesús para poder seguir viviendo. Pues imagínense Luisa, no teniéndolo ahí cerca, no se sentía bien. Sí, de hecho, también aquí le dice esta partecita, ¿no? Mira, yo estoy solo, no sientas pena de que no puedes dormir. Se trata de hacer compañía a tu Dios, a tu esposo, a tu todo, que es continuamente ofendido. Ah, no me niegues este consuelo, que después en tus aflicciones yo no te dejaré. Entonces también en esta vigilia y en esta privación de la comunión, él también quiere esa compañía, ¿no? Y esa correspondencia y esa reparación también por tantas vigilias que Él está por nosotros, por tantas ofensas, por tantos sufrimientos. También todo es camino, ¿no? Todo eso es camino para la finalidad que tenía Jesús para con Luisa, ¿no? Pero si el privarse de esa comunión, como bien dice Mirta, si tenía está acostumbrada ella a esa presencia, pues sí, lógico era desfallecer, porque mismo Jesús se lo dice acá, en el 61, yo estoy, dice acá, no te aflijas más, yo mismo te quiero enjuagar las lágrimas. Tienes razón, tú no podías estar sin mí, ¿no es verdad? Le dice. Y ella se volvía a sentir aniquilada. Y ahí también hay algo importante, Ivette, es en el número 60 que estás ahora en él, que ella no exteriorizaba lo que le pasaba a ella con Jesús. Así debemos ser nosotros. Ella no la exteriorizaba, era solamente entre él y ella. Y así es como Jesús quiere que nosotros seamos también, porque si exteriorizamos lo que sucede entre él y nosotros, perdemos el ímpetu de ese trabajo tan bello y tan hermoso que Él está haciendo en nosotros. Eso es algo que debemos de tomarlo en cuenta. Perdón, Rogelio, que eh, tenía la mano levantada. ¿Tenía la manita, Rogelio, o era la de hace rato? Era la de hace rato, perdón, me olvidé de bajarla. Está bien. Y ya, bueno, aquí también en el 62, a pesar de todo, me llama la atención que Luisita le decía que ella creía, dice, porque me veía tan mala y sin corresponder. Entonces, dice, al menos fuera buena y le correspondiera, tengo temor de que me deje. Y ese temor lo ha tenido siempre, dice, y aún lo tengo. Ahí ya estamos, acordémonos que ya habían pasado muchísimos años cuando ella está escribiendo estos escritos, porque son recuerdos, y le dice, creo que la pena de la muerte sería mejor. Se refiere a que el que la deje ella, ¿verdad? El que la deje él a ella. Entonces, para ella preferiría morir antes que quedarse sin Jesús. Como bien decía Mirta, era por eso, ¿no? Porque era su vida, era todo para ella, pero es que ella tenía esa oportunidad de tenerlo todo el tiempo y de repente yo creo que es como el oxígeno, ¿no? Ya, era más que oxígeno para ella, Jesús. Y también desde la voluntad humana nosotros no podemos corresponderle a Dios como Él quiere. Entonces ella todavía no sabía cómo corresponderle a Él, porque estaba aprendiendo los modos de Jesús. Por eso era que tenía miedo de que Él la dejara, porque como Él la estaba contradiciendo de tantas maneras, pues ella tenía miedo de que quizás en esa correspondencia no dada adecuadamente,
pues él se Pero fuera y volviera. ¿sí recuerdas que hay en la lectura donde le decía que tenía que quitar estos pensamientos? Ujú. Dice, porque todo este ruido te empolva la mente y el corazón. Dice, y si no quitas estos pensamientos de criaturas, te dejo. Sí le decía Jesús así. Sí, Sí, entonces yo creo que este temor también alimentaba ese temor, porque inclusive al pasar los años ella todavía tenía ese temor, pero porque de cierta forma, como bien dice Mirta, todavía no entendía lo que era el obrar y el fundirse totalmente en esa voluntad, sino que estaba todavía en camino de santidad humana, con lo que conocemos, ¿no? Que es como que viviendo de, podríamos decir, de gotitas de lo que Jesús le iba dando realmente y ella en sí, en este punto, está viviendo solamente de, conoce solamente la humanidad de Jesús, lo que es la humanidad. Ya en los libros muchísimo más adelante, pues ya inclusive en el 12 que estábamos leyendo, le dice que es pequeñita, ¿no? Comparado con todo lo demás. Pero bueno, sí, es una lectura muy, muy hermosa. Tiene muchísimos ejemplos de que podemos aplicar a nuestra propia vida. Y como vemos, es desde la mañana hasta todo el día, porque aquí nos muestra ella que inclusive se iba las vigilias completas con Jesús, ¿no? Y la importancia que al final es mantenernos unidos con Jesús en todo lo que hagamos, en todo, en las personas, eh, con todas las personas que nos toque convivir del día a día. Y poquito a poquito vamos a ir acostumbrándonos, porque yo creo que eso es importante también, irnos acostumbrando a ver a cada uno como un Jesús, entendiéndolos, amándolos, vamos a ir cayendo en estos nuevos hábitos de ir incorporando, de desde la mañana incorporándonos en esta rueda tan como primer rueda, como también lo habíamos leído en una de las lecturas, ¿no? Como la primera rueda de la divina voluntad, o sea, que reincorporando que todo nuestro día empiece a girar desde ahí y con Jesús en todo. Y Él irá poniendo, quitando y tener la certeza, ¿no? Que vamos a llegar al punto que Jesús nos disponga. Y sobre el capítulo de María Valtorta, es el capítulo 385 de Radioteatro. El 385 es la parábola de la encrucijada. No sé si hay algún otro comentario. Sí, yo quería decirle, hablar aquí un momentito sobre María Valtorta, pues que todas esas dudas, todos esos temores, todas esas cosas que ella tuvo, pues muchos de nosotros las estamos teniendo en este momento. Pero pues el Señor siempre le dijo, no te preocupes, aquí estoy yo. Y pues aquí en la parte de la lectura 42, ella decía, a veces haciendo y a veces cayendo. Y así estamos nosotros empezando, a veces haciendo y a veces cayendo. ¿Sí? Entonces, pues, el Señor dice que tenemos que seguir adelante y que pues tenemos que pasar por esa mortificación para que podamos comenzar a amar con la caridad. Y pues ese es el primer pasito. Y no desfallezcamos. Él está allí y Mamá María también está con nosotros para darnos esas fuerzas y ese apoyo que necesitamos para vencer esa voluntad humana. Sí, así es. Bueno, nos vamos a seguir adentrando, sobre todo en los escritos, porque en los escritos es donde encontramos absolutamente todo lo que necesitamos. Y es palabra viva, ¿no? Es más que palabra viva. Se da, es un don que cuando Él te lo revela, Él te lo está dando en ese momento. Así que tengamos la certeza que vamos por buen camino. Y bueno, muchas gracias a cada uno, a Mirta, Arbey, Pavi, Rogelio, María de Jesús, Cristina, cada uno de los que nos ven desde sus hogares, a Bere.
y nos vemos para la próxima sesión. Que tengan divina noche. Muchas gracias.